la W, el reporte coronel. El reporte coronel. Bueno, caliente el reporte hoy. Daniel, ¿qué tenemos? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Tatiana Oliveros es una exfiscal de derechos humanos que fue condenada por sus relaciones con paramilitares y narcotraficantes del Clan del Golfo. La condena era por 21 años, pero terminó pasando solo 10 en la cárcel del Buen Pastor. En ese establecimiento carcelario conoció y se hizo amiga de la senadora Aida Merlano, presa por la operación de compra de votos en Barranquilla. Tatiana Oliveros está implicada en la fuga de la excongresista. El hijo del exfiscal Oliveros, según las pesquisas, llevó la cuerda por la que se descolgó Merlano desde un consultorio odontológico en una inolvidable imagen. Todo esto es como para hacer una película. Sin embargo, lo más revelador aún no se conoce. La exfiscal Tatiana Oliveros declaró ante la Fiscalía General de la Nación que mientras estaba en la cárcel fue contactada por el empresario Julio Gerlain. El octogenario examante de Aida Merlano le pidió que, sin que Aida Merlano se diera cuenta, le suministrara drogas para tranquilizarla, mantenerla controlada e impedir así que declarara contra él y contra otros poderosos miembros de la sociedad barranquillera. Según la exfiscal Oliveros, Gerlain le pagó para que le administrara narcóticos. La frase que según ella Gerlain le dijo fue, comillas, Tatiana, mantén dopada a mi loquita, cierra comillas. La diligencia de imputación de cargos por soborno y falso testimonio contra Julio Gerlain era ayer, pero el empresario no se presentó. Su abogado Jaime Lombana dice que por error se metieron en un vínculo equivocado. Qué pesar, porque por el pretendido error de ellos la audiencia se aplazó y el país se perdió de la declaración del exfiscal Tatiana Oliveros sobre la presunta participación del potentado Julio Gerlain en el plan de fuga para impedir que la senadora Merlano hablara y lo dejara en evidencia. El multimillonario contratista barranquillero no es el único implicado en la fuga de Aida Merlano. También lo está su abogado, quiero decir, el abogado de Gerlain, Antonio de Jong, a quien ustedes pueden ver en la página de la W fotografiado al lado de Julio Gerlain. El abogado de Jong estuvo en la cárcel del Buen Pastor visitando a Aida Merlano justo el día antes de la fuga. Los registros de visita de la cárcel misteriosamente desaparecieron, pero, para desgracia de los implicados, había quedado una copia de la inspección disciplinaria del día de la fuga. De Jong, cuyo nombre completo es Teodoro Antonio de Jong Salcedo, se registró como Teodoro y con letra casi ilegible. Omitió además el número de su tarjeta profesional en el libro de entrada que unos días después se evaporó sin explicación. El otro implicado en la fuga de Aida Merlano es el abogado Diego Muñetón, a quien llaman con sorna el Cupido del Buen Pastor. Muñetón llegó hasta la penitenciaría con una conmovedora carta de amor del otro amante de Aida Merlano, el ahora nuevamente aspirante a la alcaldía de Barranquilla, Alex Char. Leyó la misiva con dolorido acento, confesándole a la presa todo el amor de Char y diciéndole que se encargaría de sacarla de ahí. Acto seguido, rompió la carta y por videollamada puso en contacto a la senadora Merlano con varios miembros de la familia Char y con el hijo de Julio Gerlain, quienes le hablaron del plan de fuga. También hay pruebas del ingreso del abogado Diego Muñetón al Buen Pastor en las fechas que señala Aida. La diligencia de ayer fue aplazada porque Julio Gerlain y el abogado Antonio, quiero decir, Teodoro Antonio de Jong Salcedo, no se presentaron, como lo dice el juez en una constancia firmada. Bonus track. La caída del empresario Carlos Matos empezó cuando revelé en una columna que Reinaldo Huertas, el juez que manejaba una parte de su pleito contra Hyundai, había ido a comprar un carro nuevo con plata en efectivo en una tula. Cayó Matos, cayeron los demás funcionarios judiciales sobornados, pero el juez Reinaldo Huertas seguía como Johnny Walker.
El entonces fiscal Álvaro Betancourt lo imputó por 14 delitos. Eso ocurrió el 21 de noviembre del año pasado. 4 días después, el fiscal fue declarado insubsistente. Pero, como el Cid campeador, ganó la batalla en las últimas horas. De las 14 imputaciones, la Fiscalía logró 14 condenas, 14 de 14. El veredicto ejemplarizante contra este juez, a quien Carlos Matos compró, se conocerá el 30 de octubre. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.